Ah, ya, perfecto. Ya, como les decía, la plataforma tiene esta pestañita, pestañitas que nos dice descubrir, que habla del modelo que estamos trabajando con el TDI, y dentro de descubrir tenemos la sección que es enganchar y las investigaciones. Enganchar es como motivar al estudiante. Y en el caso, por ejemplo, de este concepto, existe la pizarra, ¿ya? Esta es como la primera actividad que nosotros tenemos para poder trabajar con ellos, donde los podemos, donde ellos pueden ir explorando a medida que van trabajando con los datos que le presentan acá. Ellos tienen que hacer un diagrama de puntos, que son los conocimientos previos que manejan, y, y también el otro conocimiento que deben de tener son sobre las medidas de tendencia central, ¿ya? Porque en esta pizarra van a poder ordenar los datos y poder recién comenzar a explorar lo que significa el cálculo de cuartiles, ¿ya? Sin que ellos sepan nada hasta el momento, porque eso es lo bueno y lo maravilloso que tiene la plataforma, es que le da la posibilidad al estudiante de que pueda ir explorando bajo sus propias posibilidades y su autonomía. Además, adquirir nuevos aprendizajes, sin que sea el profesor o la profesora el que le indique lo que tiene que hacer o qué fórmula tiene que aplicar, ¿ya? Eso es lo maravilloso que tiene, que tiene el texto. Por ejemplo, acá, si nosotros hacemos clic en pizarra, nos vamos a encontrar con esto en blanco. Yo lo dejé acá porque quería mostrarles a ustedes lo que ellos tendrían que hacer, ¿ya? En la pizarra tenemos distintas herramientas donde ellos pueden trabajar e ir armando cada una de estas situaciones que la plataforma le está pidiendo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, lo que ellos tienen que hacer es construir un diagrama de puntos con los datos que tenían aquí afuera, ordenar sus datos, construir el diagrama de puntos y Disculpe que te luego... interrumpe, Evelyn. Voy a, es que la pizarra no se ve y Pilar está diciendo que tiene que abrir otra ventana. No. Aquí está la pizarra. Puede Es ser que que demora un poquito, ¿la ve? No, ¿No la ve? yo veo algo a Se ve rayas. todo oscuro Ya. Sí, se ve rayas. Perfecto. y en algún momento se vio la pizarra en blanco. Ah, perfecto. Nunca la han visto. ¿Sabes qué? Hay veces que cuando uno abre y se abre una pestaña, hay que dejar de compartir y ir directamente hacia la pestaña que se abrió. Ah, perfecto. Ya, a ver, hagámoslo así. Voy a abrir la pantalla, voy a dejar de compartir y voy a... Ingresar a la pantalla. Ahora se ve bien. Sí, Sí. ya, acá se supone que la pantalla, espérame, la original debería tener una indicación y me gustaría que esa vean ustedes, pero al parecer no, tampoco la están viendo, ¿cierto? ¿Han trabajado en alguna oportunidad con la pantalla digital? Yo no. Ya, que eso es importante porque si no... Ruth sí que ha trabajado, ¿verdad, Ruth? Y Vicky también. Y Pilar también. Dependiendo del problema, salen distintas opciones. Esto es interesante para cuando trabajamos con los estudiantes, porque estas cosas suceden en las clases híbridas. Ahora, por ejemplo, están viendo el texto. Sí, Sí. Ya. Y cuando yo pincho el interactivo de la pantalla, ¿se ve en blanco? No, algo oscuro. se ve un Algo recuadro Negro. gris, negro. gris. Sí. Y si dejo de compartir, tampoco me funciona. Bueno, yo voy a seguir para que, en honor al tiempo y también para que no los aburra, buscando la solución, y voy a intentar buscarla mientras tanto para que al final podamos abrir una de las pizarras, ¿ya? Pero
¿Sabes qué? Lo puedo tratar de ver yo y lo comparto yo al final, ¿te parece? Ya, perfecto, sí, perfecto. Para que si no quede sin mostrarse tampoco la Exacto. pizarra. Ya, vamos a abrir, compartir nuevamente. Ahora sí el texto. Sí, Sí, sí. está el texto. Sí, ya perfecto. Entonces acá, como yo le decía a ustedes recién, lo que podemos hacer es abrir, bueno, lo que me entrega, la herramienta que me entrega el texto digital para que yo pueda enganchar a los estudiantes en este momento de la clase, cuando estoy comenzando el tema, es poder hacer que los niños trabajen y exploren un contenido según sus conocimientos previos que ellos tenían sobre el diagrama de puntos y las medidas de tendencia central, sin que ellos sepan o tengan conocimiento sobre las medidas de posición, que es lo que este concepto abarca, ¿ya? Ellos sin darse cuenta, como se dice coloquialmente, sin darse cuenta, están explorando y están aprendiendo. Y esto los lleva a poder, una vez que ordenan su diagrama de puntos, se le pide que busquen la mediana. Como es una medida de tendencia central que ellos ya han visto en cursos anteriores, no les es difícil, además es fácil poder recordarles cómo se calcula la mediana. Entonces ellos pueden calcular la mediana y a partir de la mediana calcular la mediana de cada uno de los cuartiles, ¿ya? Por lo tanto, sin darse cuenta, están practicando y están llegando a un nuevo conocimiento, que es lo que a nosotros nos importa, ¿ya? Esta sección, enganchar, tiene múltiples posibilidades que nos ofrece la plataforma, no sé, desde crear un estudio Word, por ejemplo, hasta... ¿Por qué me refiero como al estudio Word? Porque nos da la posibilidad de que nosotros asignemos una tarea y que esta tarea esté dentro de las que están del libro del texto digital, o que también las podamos crear nosotros de acuerdo a las características que tienen nuestros estudiantes, ¿ya? Porque estas actividades las podemos ir armando nosotros de acuerdo a lo que ellos ya manejan y cómo nosotros conocemos cómo nuestro estudiante trabaja, ya que los niños, por ejemplo, el año pasado, cuando estaban en séptimo básico, no tenían el texto digital. Al no tener el texto digital, nos encontramos con una forma distinta de enseñarles, que en algunos casos hay niños que son súper rápidos y les gusta aprender enseguida, y hay muchos de nuestros estudiantes que les cuesta algunos la tecnología, o estamos en lugares, por ejemplo, donde el internet no es de buena calidad, no tenemos una buena señal, y así podemos ir imprimiéndoles actividades, ya que estas también nos dan esa posibilidad, ¿ya? Una vez que los niños pueden trabajar en la pizarra, les podemos ir mostrando las actividades que ellos tienen. Hay pestañas, en este caso hay una actividad y acá tenemos la vista del profesor, donde nosotros podemos ver los resultados, pero también se la podemos presentar a los niños de esta forma. O sea, se las tenemos que presentar así para que ellos puedan ir resolviendo las actividades y nosotros podamos ir orientando sus aprendizajes. También nos da la posibilidad de ir viendo los resultados de los niños en el panel de resultados que está acá. Podemos ver los resultados de todo el concepto. Y en esta parte, cada tarea, cada pestaña que nosotros trabajemos con ellos, nos da la posibilidad de ver cómo han ido avanzando y nosotros poder hacer nuestra evaluación de proceso también, ¿ya? Por ejemplo, como yo hice clic ahí en el botoncito que decía ver los resultados, yo acá puedo ver cuántos de mis estudiantes lograron el aprendizaje, el objetivo trabajado, y a cuántos de ellos yo tengo que reforzar, ¿ya? Entonces aquí me va dando los niños, por ejemplo, que yo necesito reforzar. Los niños que no tienen es porque tienen algún problema de conectividad y les enviamos las actividades impresas. Aquí podemos ocultar los nombres, podemos obviamente cuando nosotros estemos solos o con nuestra
en nuestras reuniones de codocencia, ver cuál de los niños yo necesito apoyar en esta área, en esta parte del trabajo, ¿ya? Si queremos ver los resultados con los niños, es bueno ocultar los nombres para que no haya como discriminación al respecto y ellos puedan ver los resultados en general. Esto sucede en cada una de las tareas que nosotros tenemos asignadas. Ahora sí pudieron ver este tema, ¿cierto? Porque no escuché que me hayan dicho que no. ¿Pudieron ver Sí, se vio todo. los resultados? Ya, perfecto. Yo ahí la cierro porque se abre otra pestaña cuando veo los resultados. Los niños cada vez que hacen una actividad deben guardarla y deben enviarla para que nosotros tengamos como profesores la oportunidad de poder verla, ¿ya? También el texto digital nos entrega ciertas preguntas en el transcurso que uno va pasando la hoja de las investigaciones, o como en este caso en la sección enganchar, para que nosotros podamos ir orientando el aprendizaje de los chicos y también para poder ir orientando el debate, ya que cuando uno genera estas discusiones con ellos es donde ellos van aprendiendo mucho más. Si seguimos avanzando nos encontramos con muchas más pestañas. Cada una de estas pestañas nos va indicando tareas que los alumnos deben ir realizando, ¿ya? Al irlas realizando van reafirmando lo que estuvieron trabajando en la pizarra anteriormente, ¿ya? A partir de esa información que ellos lograron trabajar, pueden ir respondiendo las preguntas y pueden ir, como les decía recién, guardando y enviando, ¿ya? Acá hay varias pestañas que nos llevan a lo mismo, que es al cálculo de la mediana, que fue lo primero que ellos manejaban desde conceptos anteriores a lo que viene ahora, que es enseñarles lo que es diagrama de cajón, por ejemplo, que es un concepto nuevo que no lo habían visto antes. Hallar los cuartiles, porque cuando aprenden a calcular la mediana, también se les enseña cómo poder calcular el cuartil 1, el cuartil 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces están en esta etapa de comprender los cuartiles, de comprender por qué se separan o en cuántas partes se separan, a qué se refiere esto, qué porcentaje de los datos está en cada uno de estas partes que están divididos los datos. Y nuevamente se pueden ir a ver los resultados acá y vamos a ver los resultados de las 4 tareas que están asignadas, ¿ya? Acá asignamos la tarea. Donde dice asignar, en esta parte asignamos tarea, le colocamos los datos que nosotros queremos, si le queremos asignar la tarea a todo el curso, si solamente se la queremos asignar a un grupo de niños o a un grupo que necesita apoyo, como vimos recién en los resultados, que habían niños que tenían algunos resultados que eran negativos, por ejemplo, con ellos podemos trabajar esos conceptos, volver a trabajarlos y volver a asignarles la actividad e ir asignando individualmente a los alumnos que nosotros necesitamos reforzar. En este tipo de tareas también nos da la posibilidad de adjuntar algunos archivos, ¿ya? Por ejemplo, ellos cuando están trabajando con el cuaderno, en algunos casos trabajan con el cuaderno digital, que lo podemos encontrar aquí en los 3 puntitos. Vamos acá y por acá dice cuaderno digital, mi cuaderno, ¿ya? Entonces, el cuaderno, cuando yo hago esto, por ejemplo, para mí es súper importante esta pregunta. La marco y me entrega enseguida la posibilidad de que yo pueda escuchar el texto. ¿Ya? A ver si me funciona. ¿Qué porcentaje de los datos se encuentra entre el cuartil inferior y el cuartil superior? Ya. Que esto nos ayuda, es bastante inclusivo, nos ayuda para poder trabajar con algunos niños que necesitan que el texto sea leído, ¿ya? O también cuando tenemos grupos de estudiantes donde nosotros sabemos que aprenden auditivamente. Realzar, acá le colocamos color, por ejemplo, a la parte que yo marqué, si la quiero colocar en verde, que es mi color favorito, que tengo que marcarlo de nuevo. Ya, entonces acá lo realzo y queda marcado. No lo noto, pero queda marcado, créanme. Ya. No sé si es porque estoy compartiendo. No,
a veces falla. Mira, hazlo otra Puede vez, ser. márcalo de nuevo. Y, ¿Ya? a ver, y suelta. No, a ver, inténtalo de De nuevo. hecho, Una- de una- hecho, de hecho no me marca, no me salen las herramientas, porque les quería mostrar el cuaderno digital. Cuando yo remarco, y esto queda marcado con un color distinto, de hecho debe ser quizás porque estoy compartiendo por el internet, no sé. Yo creo que a Pero, veces, mira, intenta marcar solo una palabra o dos palabras, a ver si así sí ya, sale. a ver. Ya, súper. Entonces acá lo vamos a realzar con otro color. Rosado, súper. ¿Ya? Esto que yo realzo acá se queda en mi cuaderno digital, ¿ya? Todas las cosas, por ejemplo, si un alumno encuentra que hay algo del texto que encuentra que es importante, solamente al marcarlo, después va al cuaderno digital, me da como miedo meterme a otra parte y que no pueda volver después, o sea, que quede en blanco como recién. Como es interactivo, puede pasarnos. Llega al cuaderno digital y en el cuaderno digital está toda el párrafo o el concepto que nosotros marcamos. Entonces los niños están ocupando esto, ¿ya? En mi colegio por lo menos están ocupando el cuaderno digital la mayoría, pero también muchos de ellos, o los que les cuesta un poquito más matemáticas, realizan los cálculos en el cuaderno físico, y que es súper importante poder recalcarles que lo usen, ya que el cerebro está como, leía alguna investigación hace poco, que nosotros necesitamos escribir para que nos vaya quedando como más remarcado, ¿ya? Entonces, cuando ellos hacen sus cálculos, ellos pueden adjuntar acá el archivo, ¿ya? Para que nosotros podamos tener acceso a ese archivo y podamos ver cuál es, también para poder reforzar, ¿ya? En qué mis niños están bien, que yo necesito felicitarlos porque están avanzando y pasar a otro tema, en qué necesitan refuerzo. Ahí, para eso tenemos la evidencia, ¿ya? Como les comentaba, acá tenemos algunas preguntas que las podemos trabajar, que las podemos hacer una discusión con ellos, inclusive podemos usarlas para trabajar en un estudio board, ¿ya? Si seguimos hacia abajo, nos vamos a encontrar con, como es la primera sección que de descubrir, también a nosotros nos da la posibilidad de saber cuáles son los conceptos más importantes que se van a trabajar, a los niños les está diciendo cuáles son las palabras que ellos van a aprender, qué van a hacer durante este tema, y los prepara para que ellos estén listos para poder seguir con las siguientes tareas, ¿ya? Y vienen diversas tareas, nuevamente, cada una de las tareas, si ustedes las ven, son pequeñas, no son muy complejas, es un ejercicio por pestaña. En este caso tienen un diagrama de punto, nuevamente están trabajando con sus conceptos previos y ellos tienen que ver, esto es la altura de las plantas de un semillero, ver cuál... acá está la pregunta, ¿ya? ¿Cuántas plantas de semillero que son al menos el 60%, o sea, cuántas plantas del semillero corresponden al menos al 60% de las más altas? Entonces ellos acá tienen que ver cuál es la mediana. Y a partir de la mediana, que estamos hablando que el 50% de nuestros datos, poder explorar, ver y descubrir cuál es la respuesta que tienen que colocar ahí, ¿ya? Que es un numerito. Y luego acá también guardan, envían, ¿ya? En el puntaje promedio, también, ellos tienen que sacar el promedio. Hasta ahora estamos también trabajando con conocimientos, previos. Guardan, envían. Podemos ir viendo enseguida nosotros, en la medida que los niños están trabajando, enseguida ver los resultados, cómo van en el panel de progreso de los estudiantes, ver nuevamente cómo están nuestros niños, necesitan quizás reafirmar estos conceptos que nosotros pensamos que eran conocimientos previos. Por ejemplo, acá yo veo que sí tengo 2 estudiantes en los que yo tengo que reafirmar esto, ¿ya? Esta es la primera parte, ¿ya? La primera parte que tiene la sección descubrir, que es el enganchar, y luego pasamos a las investigaciones. Como les decía, todos los conceptos tienen investigaciones, algunos tienen muchas investigaciones, hay conceptos que tienen poquitas, como en este caso, ¿ya? Y ahora vamos a comenzar a trabajar en sí
lo que es el diagrama de caja, que es el contenido que ellos van a trabajar en este apartado, pero lo van a hacer mediante un interactivo, ¿ya? Este interactivo, en cada uno de los temas hay un interactivo. A veces está en la sección descubrir, adelante, en la primera parte de enganchar, o a veces está dentro de las investigaciones. En este caso está dentro de las investigaciones y ayuda a los niños a explorar por sí solos qué es lo que pasa si mueven algunas de estos datos, si mueven algunos de estos datos de un lugar de la caja al otro lugar de la caja. Por ejemplo, al lado izquierdo de la mediana o al lado derecho de la mediana. ¿Qué sucede? Y a medida que ellos van descubriendo y jugando, el profesor o profesora les va haciendo preguntas para que ellos puedan ir aumentando un poco más su conocimiento, con ganas de poder discutir con sus compañeros y poder encontrar respuestas a las preguntas que vienen después, ¿ya? Luego, otra de las maravillas, como le digo yo, que tiene la plataforma del TDI, es que nos da la posibilidad de poder desarrollar las habilidades del siglo XXI, ¿ya? Entre ellas está la comunicación y el trabajo colaborativo, ¿ya? Entonces, esto es súper importante porque los estudiantes pueden trabajar con algún compañero, pueden... yo tengo estudiantes que son, por ejemplo, los más aventajados, que ellos ayudan a los niños, a sus compañeros que tienen alguna dificultad, les pasan a explicar de repente en la pizarra, les graban videos a los chicos que están en la casa, que no están yendo de forma presencial al colegio. Entonces es una instancia en la que hay mucho aprendizaje y nosotros somos realmente los guías que podemos ir orientando a que estos nuevos aprendizajes se puedan ir ensamblando con los que ya tenían anteriormente. Acá tienen que colocar los nombres más importantes, o sea, de las partes más importantes de un diagrama de caja, ¿ya? Y si encuentran que el espacio es pequeño, a mí me pasó que me encontré con el problema que los chicos tenían pocos caracteres para escribir, sobre todo en este tema, ¿ya? En el tema como en general. Entonces, como tenían poquitos, ellos no se podían explayar, pudiendo explicar o colocando todos los conceptos, y ahí adjuntaban los archivos, lo hacían en su cuaderno, los adjuntaban, ¿ya? Acá pasa exactamente lo mismo, pero acá tenemos los conceptos y los conceptos los tenemos que arrastrar hasta el lugar que yo considero que es el correcto, ¿ya? Por ejemplo acá, valor mínimo, ¿ya? Y así, cada uno de estos los vamos moviendo y los vamos dejando donde corresponde, ¿ya? Entonces ahí vamos verificando también si estos nuevos conceptos que los niños tienen que aprender, que son los cuartiles, la mediana, los datos mínimos, los bigotes, ellos ya los tienen internalizados. Así los vamos viendo, ¿ya? También, obviamente, ellos tienen que ir recordando que esto lo tienen que guardar, lo tienen que enviar, porque si no, no nos va a llegar esta información y no vamos a poder ver los resultados. Como ustedes ven, en cada tarea podemos ir viendo los resultados en forma individual, ya en el momento que ellos están trabajando. Luego cuando seguimos con otra tarea, que como también podemos asignar las tareas de forma individual, solamente yo quiero asignar esto, asigno esto y le coloco el nombre de la tarea para que el estudiante sepa que de toda la página solamente yo estoy asignando esa tarea, ¿ya? Porque acá cuando yo la asigno aquí, me da la posibilidad de asignar completa la página, ¿ya? Pero según lo que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes y cómo los conocemos, nosotros sabemos dónde tenemos que reforzar o cuáles son los conceptos que nosotros queremos trabajar. O si queremos trabajar la página completa, no hay ningún problema tampoco. Bien, acá también estamos viendo cuáles son las conclusiones de ellos, ¿ya? ¿Cuáles son las afirmaciones que son verdaderas? Ellos tienen que ir picando. Por ejemplo, ¿ya? El diagrama de caja te permite ver cuántos puntos de datos tiene. Ya, no es. Pero ahí yo te voy viendo cuáles son los datos que son los correctos. Y tengo que marcar todos cuando son más de uno, porque de lo contrario al alumno en ocasiones le sale que está mal el ejercicio, pero tiene parte del ejercicio bueno. Por eso es importante ir viendo enseguida los resultados con ellos. Es muy importante,
porque nosotros ahí podemos ir viendo, por ejemplo, ya sí, te equivocaste, quizás no los colocaste todos, pero lo que tienes está bueno, ¿ya? Y podemos ir ayudándolos a que ellos puedan ir buscando nuevamente el trabajo. Lo otro bueno que tiene es que nosotros podemos asignar nuevamente la tarea. Si es que el niño se equivocó y le damos la oportunidad de hacerlo de nuevo, ¿ya? Porque acá lo que nos interesa es que aprenda, ¿ya? No que nosotros veamos, lo hizo mal o lo hizo bien, sino que realmente este conocimiento queda afianzado y nosotros estemos seguros de que él o ella aprendió algo. En esta tarea, que es el diagrama de caja de Juana, se les presenta un error a los niños, ¿ya? Ellos tienen que darse cuenta que hay un error y por qué está ese error, ¿ya? También se adjuntan los archivos porque los espacios a veces nos limitan un poco los caracteres. Así que sí, existe la posibilidad de que ellos trabajen haciendo el diagrama nuevamente, mostrándonos cómo realmente se construye. Ahí tienen la posibilidad de poder entregarnos esa evidencia a nosotros como profesores. Si es que dentro de todas las tareas asignadas nosotros nos damos cuenta que nuestros estudiantes aún tienen algunos errores, aún hay algunas situaciones que les cuesta asimilar, pueden volver al interactivo de la primera parte, ¿ya? Pueden volver al interactivo. Vamos a ver, voy a abrir el interactivo, me dicen ustedes si se ve. Ellos pueden volver cuantas veces quieran, ¿ya? Para ir haciendo el ejercicio, para ir moviendo las piezas y para que en la oportunidad que tengan de responder algún ejercicio puedan ver, así es, ¿ya? Por ejemplo acá, al abrir el interactivo, ¿se ve, verdad? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, en este caso, porque cuando estamos en el interactivo, ellos pueden, cuando están trabajando aquí mismo, pueden restablecer los datos o pueden colocar datos aleatorios, ¿ya? Y que le entrega los datos. Lo que ellos tienen que ver es qué pasa si yo estos datos que están acá los muevo. ¿Pasa algo con mi mediana? ¿Pasa algo con alguno de los cuartiles? ¿O qué pasa si yo de un lugar del lado izquierdo de la mediana muevo un dato y lo coloco acá? Y se dan cuenta que al ir explorando quizás la primera vez, la segunda vez, van a quedar así como, no sé qué es esto, pero luego, y cuando van viendo las preguntas que tienen más abajo, se dan cuenta que sí importa dónde tengo los datos, que sí importa si yo muevo uno de los datos, o qué pasa si yo coloco los datos solamente en la mediana. ¿Pasa algo? ¿Cambia la mediana? ¿Cambia mi diagrama de caja? ¿Solamente los coloco ahí? Entonces, esas son situaciones que ellos tienen que ir viendo y si en la medida que las van trabajando, van a ir respondiendo las preguntas, todas las preguntas que hemos visto acá en esta parte en esta página, ya las pueden ir respondiendo. Y volver cada vez que sea necesario al interactivo, para que ellos puedan ver qué sucede, qué ocurre en la medida que yo le agrego más puntos a un lado de la caja, al otro lado de la caja, si le agrego puntos solamente a la mediana, ¿qué pasa con los cuartiles? ¿Qué pasa con la mediana? ¿Cambia la mediana o no cambia la mediana? Y de a poquito se han ido dando cuenta ustedes que los niños han ido trabajando y aprendiendo nuevos conceptos sin que nosotros les hayamos dado la fórmula para poder en este momento calcular cuartiles. ¿Ya? Hasta ahora no lo hemos hecho, solamente ha sido pura exploración y descubrimiento de ellos por sí solos. Y acá, esta parte que tiene esta tarea, tiene mucho que ver con el juego que nosotros vimos recién. ¿Qué sucede con la mediana? Por ejemplo, ¿qué le podría pasar a la mediana si agregamos un punto de datos a la mediana? ¿Disminuye, aumenta, se mantiene? Entonces, esto me da una información súper importante de cuánto ellos han aprendido hasta aquí en el texto, utilizando el texto digital, ¿ya? También guardan, envían, nosotros vemos los resultados, vemos cuánto. Ahora, cuando vemos los resultados, me acordé que en esta tarea es distinto,
Cuando vemos los resultados, no siempre nos entrega el panel con los colorcitos, me olvidé de decirles recién, el verde significa que el alumno contestó bien, el rojo que hay un error, el amarillo que hay algunos puntos, alguna parte de la respuesta está correcta, y cuando aparece una especie como de ojito, significa que nosotros tenemos que revisar, ¿ya? De forma individual a cada uno para otorgarle el puntaje. En este caso me está marcando cuántos de los niños hicieron la tarea, cuántos no la hicieron, cuántos se equivocaron o cuántos no, ¿ya? Que aquí me la va marcando en este lado. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, sí, por supuesto. Hace un rato tú mencionabas que uno podía enviar parte de una hoja, ¿cierto? ¿Cómo se hacía para enviar solamente cierta parte? Ya, nos envía cierta parte, pero yo, por ejemplo, si solamente quiero ver esta tarea, ¿ya? Voy a ir a asignar, igual que siempre, igual que todas las tareas, pero le voy a colocar el nombre de la tarea, para que los niños sepan. Y ahora hay un apartado que sale una explicación, y en esa una explicación de la tarea, y ahí yo puedo colocarle, quiero que trabajen solamente esta parte de la tarea. Correcto, cuando se asigna. Sí, exactamente. Sí, gracias. En estas tareas que están acá, que es minutos de viaje, la misma mediana con la misma forma, yo me di cuenta, por lo menos en mi colegio, que acá les costó un poco porque comienzan recién como a analizar un poco más, ¿ya? Entonces, al principio, si hay como algún tipo de problema acá como para poder ver bien qué es lo que ellos tienen que hacer, volvemos a trabajar con el interactivo, volvemos a ver qué sucede, por qué el dato inferior, el cuartil está junto al dato mínimo. ¿Eso qué significa? Significa que hay muchos datos en esta parte de la caja, ¿ya? Y así vamos viendo y analizando cada una de las cajas, porque estamos viendo que todas son iguales, tienen la misma mediana, sin embargo, hay una que se extiende completamente y otras que son súper pequeñitas, ¿ya? Entonces, ellos tienen que ir observando y descubriendo por qué pasa esto, ¿ya? ¿Qué sucede cuando tengo todos los datos más cerca de la mediana? ¿O qué sucede si mis datos tienen un mayor despliegue dentro de la línea que tengo numerada o la recta? ¿Puedo hacer otra consulta? ¿Sí? Tal vez otra persona los va a contestar por chat. ¿Cómo es tu trabajo, por ejemplo, con los estudiantes? Si bien tú ya sé que lo están trabajando así, yo empecé hace poco, harán 2 meses con esto, con muy poco trabajo de parte de los estudiantes aún, pero ¿la clase se remite solamente a trabajar con el texto digital? ¿Solo con ello? ¿O tú le vas haciendo una introducción de lo que se va a ver, ¿cierto? Se les especifica, se hace un resumen, se le hace... ¿Cómo trabaja el uso del texto digital? Porque claro, el texto digital del estudiante, nosotros estamos con clases en línea con un grupo, y con otro grupo clases presenciales, y otro grupo que están en el aire, que de repente aparecen, que no aparecen, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo trabajas tú, por ejemplo, para quedar tú satisfecha de lo que tienes que lograr el objetivo, cierto aprendizaje que te planteas? ¿Cómo lo trabajan? Todos los conceptos para mí son distintos. Por ejemplo, yo te voy a mostrar acá el modelo de PA me da la posibilidad de que los alumnos puedan descubrir, practicar y aplicar, ¿ya? Y dentro de la primera parte de descubrir tenemos el resumen, ¿ya? Sí. El resumen de todos los conceptos que nosotros vamos a trabajar en este tema. Entonces, ¿qué hago yo? Si veo que hay un contenido que ellos necesitan que yo les resuma, que yo trabaje un poco quizás conceptos previos, yo voy a remitirme al resumen, voy a ver qué puedo hacer previo a las clases donde ellos tengan que descubrir, sin que yo les dé las respuestas antes, ¿ya? Porque acá la idea del texto digital es que ellos solitos pueden ir descubriendo, ¿ya? Por eso se trabaja mucho con los conocimientos previos,
y que ellos de menos a más vayan descubriendo y explorando los aprendizajes nuevos que vienen, como en este caso, por ejemplo, como ellos ya tenían conocimientos de diagrama de puntos que lo habían pasado en años anteriores, o las medidas de tendencia central que las vimos el año pasado, entonces ellos a partir de eso han ido descubriendo otras cosas sin que yo hasta este momento les diga cómo tienen que calcular un cuartil, la fórmula para calcular el cuartil. Ahora, como todos tenemos alumnos distintos, también existe la posibilidad de que haga un estudio board, por ejemplo, que es aplicar una diapositiva, plantilla, que no sé si lo habrás trabajado. Por ejemplo, estamos acá en estudio y tú puedes acá crear tus propias plantillas y poder trabajar de acuerdo al lenguaje que tus niños usan, de acuerdo a cómo has ido trabajando en años anteriores, porque para que no sea todo tan nuevo y distinto, los vamos enganchando de a poquito. Por ejemplo, acá nosotros tenemos, vamos a abrir un diagrama de caja que es como hacemos un PowerPoint casi de la misma forma, ¿ya? Tenemos que ir subiendo las imágenes, nos da la posibilidad de ir creando, acá seleccionamos qué podemos ir entregando y vamos colocando preguntas a los niños y lo vamos haciendo acá. Entonces queda algo que tú hiciste para tus alumnos, pero también de alguna forma queda interactivo. Entonces los alumnos pueden ir trabajando. Sí, lo que pasa es que yo conozco más o menos el sistema porque ya hace un tiempo que estoy trabajando lentamente con los estudiantes y sí, claramente hemos visto en qué consiste, pero mi pregunta era que de alguna manera me respondes con esto, o sea, se sigue trabajando entonces en un sistema relativamente no el tradicional netamente pizarra, plumón, pizarra, sino que es la forma en que tú podrías hacer tu clase teóricamente para que después ellos apliquen, o partir por lo que tú me decías, a lo mejor ver el resumen, qué es lo que requieren, para que ellos posteriormente puedan trabajar. Entonces el texto digital lo utilizan solamente como una herramienta de trabajo individualizado, y por otro lado como una herramienta para ir revisando quiénes son los estudiantes que van más atrasados, ¿cierto? Como para poder ir entregando el refuerzo necesario, una cosa así, por lo que alcanzo como a... Yo, por ejemplo, no trabajo con el texto digital ni tradicional, trabajo solamente con este texto. Ahora, cuando es necesario poder aplicar pizarra para hacerles algún ejemplo a ellos, yo lo hago, ¿ya? Se usa lo menos posible las pizarras, pero incluso los mismos niños a veces me dicen, ya, yo quiero hacer cuando no entienden algo, por ejemplo, yo quiero hacer algo, tía, en la pizarra, quiero ver para que usted me diga cómo voy, lo hacen perfectamente, ¿ya? Entonces, la pizarra para mí es una herramienta más que yo puedo usar, sin embargo, ellos están acostumbrándose cada vez más al desarrollo de las actividades en línea, y el texto digital, más que un texto en sí, es una plataforma que nos da la posibilidad de poder engancharnos de diferentes formas, como por ejemplo acá, ir a enlaces, aplicar alguna herramienta tecnológica de Kahoot, por ejemplo, Padlet, etcétera, ¿ya? Entonces, ahora sí me da la posibilidad que, por ejemplo, si yo encuentro que se están quedando cortos o que se está alargando y ellos no están comprendiendo o no han llegado a descubrir lo que yo necesito que descubran, ahí aplicamos algo de nuestra propia autonomía como docentes, de poder hacer un tablero, de poder explicarles algo, ¿ya? No sé si contesté tu pregunta. Sí, está más claro. La verdad es que ha sido complejo el uso de este texto digital, y en el caso personal comenzamos tardíamente, estamos motivando para que el trabajo de los estudiantes se pueda llevar a cabo, pero me interesa mucho como, aun cuando ya manejo bastante, todo lo que estás mencionando lo manejo más o menos, pero me interesa mucho cómo poder llegar a empaparme bien de cómo poder hacer uso del libro como para que sea cada vez más motivante, más atractivo para el estudiante. Todavía no logro encontrar eso, pero gracias. Sí.
Bueno, es un trabajo que a veces cuesta un poquito, depende mucho también de las características que nosotros tenemos de nuestros estudiantes, de las características que tenemos nosotros con el uso de la tecnología, qué sé yo. Eh, Hay que ir buscando como las cosas positivas que tiene. Ya, yo encuentro que el poder ir reafirmando los aprendizajes, poder ir reforzando los aprendizajes al mismo instante con ellos es bastante positivo y a ellos los va enganchando eso, ver cómo van progresando. ¿Ya? También les da la libertad de poder ir trabajando de forma autónoma, entonces ellos pueden ir avanzando solos, no es necesario que yo les diga, ya les voy a asignar, por ejemplo, tal tarea y solamente hacen eso. Hay muchos niños que se motivan y siguen y cuando yo veo el panel, por ejemplo, de respuestas, hay algunos que ya están terminando el concepto y otros que les cuesta un poco más. Sin embargo, es una plataforma muy completa porque nos ayuda a quizás a salir un poco de la zona en la que nosotros estábamos siempre, que a veces les entregamos como las respuestas a los niños. No esperamos que ellos descubran porque los tiempos son un poco acotados también. Y al tener tiempos acotados, uno ve, pucha, este objetivo tengo que lograrlo de aquí a acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que el alumno pueda descubrir por sí solo ciertas cosas? ¿Qué es lo que me dicen que debería hacer? Si yo tengo solamente este par de semanas para poder hacer tal trabajo. Y el texto digital nos da esa posibilidad, nos da la posibilidad de que ellos, sin darse cuenta, vayan descubriendo y vayan ensamblando estos aprendizajes, ¿ya? Desde sus conocimientos previos al nuevo conocimiento. Así que para mí ha sido realmente un muy buen aporte. Ok, Oye, ¿quieren gracias. que comparta a ver si se ve la pizarra? Ya, perfecto. Ya, Ya. por favor. Ya, dejo de compartir, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Y ahí voy a compartir. Eh, También tengo tantas cuestiones abiertas, pero menos que tú. Ya, voy a sacar este. Ya, ¿ven acá el texto que tengo? ¿Sí? Sí, perfecto. Aquí está la pizarra. ¿Ven lo que se está abriendo o no? Sí, Sí, sí se ve. sí, sí se Ya, ve. perfecto. Perfecto. Entonces, aquí lo que dice crear un diagrama de puntos de datos. Aquí, si quieres, José, ¿cómo se puede hacer que más de una persona pueda? A ver. Va, no. No, la pizarra es individual, o sea, no pueden... No puede No haber puedo. otro. Múltiple. Can share advanced sharing options. One participant can share at a time. Ya. Ok, o sea, estoy compartiendo yo. Si me explican qué hacer, crear un diagrama de puntos de datos, dibujar una línea vertical. Yo aquí, no, eso no es para líneas. Mi Lo goma de primero borrar. que ellos, ¿puedo explicarles un poquito ahí? Sí, Ya, por lo favor. primero que ellos deben hacer, por lo menos lo que yo hice para con los niños es, ya, les doy la pizarra y ellos el conjunto de datos lo tenían antes, ¿cierto? Ese conjunto Ujú, de datos, copio, pego, lo dejo acá, ¿ya? Porque eso me dicen cuántos puntitos tengo que hacer para poder hacer mi diagrama de puntos. Lo dejo perfecto. acá y aquí en la línea que está punteada, voy ahí donde están las letras A, que es de texto, voy ahí y coloco los números, ¿ya? Los números que tengo que, según mis datos, eran del 0 al 9, ¿ya? Del número menor al número mayor. Y eso, Espérate. sí, Si yo ahí, pongo 9, 0 al 9, en una línea, en una sola línea. sí, espérate, que puse las letras. Ahí me pone esa. Espérate. Ya, yo abro las letras, ¿no es cierto? Sí, sí, y escribe los números del 0 al 9 en una línea horizontal. Haz clic así, exacto, 0, al 9. ya. Claro, ahora para que yo los deje justo alineados en mi recta numérica, les voy dando espacio. Espacio, espacio, y lo bajo esa barra abajito de la recta numérica. ¿Ya? Si pinchas afuera, después los puedes Sí. mover. Y esto lo bajo yo. Afuera, no, eso.
Ahí, perfecto. Exactamente, y ahora sí la podemos mover. Obviamente, esto, si lo vamos haciendo, como ahora no quedaron como bien alineados, hay que hacerlo y nos demoramos quizás un poquito en tratar de alinearlos. ¿Por qué es importante esta parte? Porque cuando nosotros calculamos la cuartiles, tenemos que tener bien clara cuál es la posición de nuestros datos, ¿cierto? Entonces, primero esto, ¿ya? Posición de nuestros datos es del 0 al 9, afuera había un conjunto de datos y yo tengo que ver cuántas veces se repite el 0, por ejemplo, y voy colocando un puntito. Era una vez, según lo que yo me acuerdo. Entonces yo Entonces, aquí le voy, ¿y los sí, puntos, cómo se marcan? los puntos los marco ahí, ¿Marcador? marcador. Acá me dice el color del trazo, que Ahí, tiene que aquí el ser tamaño. algo, el tamaño completo, porque si no se ve muy pequeño, completamente grande. Perfecto. Todo, sí. Y ahí yo marco un color que ojalá sea visible para que, claro, y ahí yo voy colocando los puntos. Eh, ¿Cuántos puntos había? ¿Cuántas veces se repitió el 0? ¿Cuántas veces se repitió el 3, el 2? ¿Ya? Eso es lo primero, porque eso lo Perfecto. manejan y de hecho para ellos es un juego, ¿ya? Ahora, la otra parte que me dice es que yo tengo que examinar la mitad de los datos. Como estábamos viendo que eran 9 datos, claramente tenemos un dato que queda en la mitad, ¿cierto? Ajá. Perdón, tenemos del 0 al 9, estaba diciéndolo mal. Del 0 al 9 tengo 10 datos. Entonces me voy a quedar con la mitad, que era entre 4 y 5. Y acá voy a trazar una línea entre el 4 y el 5, 4,5. Una línea Recta, punteada. exactamente recta para calcular la mediana. Perfecto. Exacto. Y después le pido a los niños que en el cuartil inferior, que es la parte, yo lo hago con mi cursor, que es la parte inferior entre el primer dato, el dato mínimo y la mediana, voy a calcular nuevamente cuál es el dato central, ¿ya? Y ahí sí me queda un dato impar. Y ahí sería el 2, ahí. Ay, me salí, no lo veo. Espera. Ahí Ahí. se puede ir corriendo. Sí, lo puedo ir corriendo, puedo ir colocando, verificando Perfecto. que lo haga bien, igual, porque obviamente los niños se pueden equivocar. Y lo mismo hago en el Ay, otro miren, lado. los puntos también se pueden mover. Sí, Oh, qué sí, genial, sí. sí, Uno los pincha cada uno y podría llegar a borrar uno si es que me detengo en él. Perfecto. sí. Perfecto. Ya. Bueno, también yo les aprovecho de decir que de estos interactivos también Vladimir hizo distintos videos de cada uno de ellos, porque es verdad que para poder usarlos tengo que saber cómo, o sea, si a mí Evelyn no me enseña dónde marcar los puntos y todo, estaría súper perdida en clase. Entonces, es muy útil lo que hizo Vladimir y que compartió montones de videos según los objetivos priorizados para cada uno de los distintos interactivos No la que hay. cierres, Ya, no la cierres. Ya, no la cierro. antes de terminar, ellos tienen que calcular la otra mediana del otro lado y después pueden cerrar la cajita, ya que es los primeros indicios que ellos van a tener del diagrama de cajón. Pero antes de esto, por ejemplo, si ellos lo cierran, se pierde, ¿ya? Ajá, Entonces, ¿qué tienen que hacer? Abajo hay una camarita, ¿cierto? perfecto. Y en esa camarita ellos al hacer clic hacen una captura de pantalla y Y la le pueden pongo guardar. mi Diagrama nombre o de el nombre de la caja, actividad. claro, el nombre que la profesora les haya dicho o que ellos les acomode, puede ser su nombre, el nombre de la actividad. La guardan en el computador y después lo que hacemos nosotros, por lo menos en mi salón, es que ellos suben ese archivo en un estudio Word, ¿ya? Y envían toda la información para que nosotros la tengamos, tanto yo, que soy la profesora de matemáticas, como la educadora diferencial. Y nosotros podemos después ir, obviamente, reforzando estos aprendizajes, si estuvo bien o si hubo algún retroalimentando el aprendizaje. Permiso. Esto debió haber quedado en mi contenido, mi cuaderno.
En el cuaderno, no sé si queda. ¿Sí No queda? sé, como decía mi contenido. Ah, Mi claro. com- ¿Ustedes ven esta página de mi contenido o no? Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, Ah, Perfecto, aquí dice, está. Representar y comparar datos. sí, sí aparece. sí. Ahí No, está. pero creo que mi contenido se refiere en la página inicial, la carpeta de mi contenido. Puede Sí, que esté. sí, eso iba a decir, queda fuera, es otra Perfecto. carpeta, no Ya, en el perfecto. cuaderno. Excelente, pero por Mm. lo menos se vio que Sí. que Y ellos funciona. también, de hecho, tienen la posibilidad de poder guardarlo en el mismo computador, ya en el escritorio del computador, en cualquier otro lugar que les sea más accesible, ¿ya? ¿Alguna Perfecto. pregunta? Yo ¿No? no. Ya. Bueno, Gracias. yo los voy a invitar, les tengo 2 actividades, los voy a invitar a, a ver una actividad. Les voy a enviar la actividad en el chat, que necesito que ustedes la hagan y que es algo que nosotros podemos hacer perfectamente con los estudiantes, porque algo que no habíamos conversado hasta el momento es que ellos pueden, que el TDI, el texto digital también trae estrategias de foco, ya las estrategias SOS. Estas estrategias las podemos usar en cualquier momento de la clase, al inicio de la clase, al final de la clase, en el cierre de nuestra clase. Y obviamente yo cuando hago esta actividad la hago con ellos y se la engancho a un StudioBoard. Entonces ellos van, abren el tablero y tienen un enlace, hacen clic y ven, les adjunto el enlace que ellos tienen que trabajar. Como ustedes no tienen, no los tengo como alumnos, yo les voy a enviar, ya les envié por el chat un link que necesito que lo abran y yo voy a compartir pantalla y deberían de ver esta página. ¿Ya? Mi historia en 6 palabras es un resumen que los niños pueden hacer y que lo podemos hacer tanto al final de la clase como en el desarrollo de nuestra clase. ¿Ya? Y ellos pueden resumir en 6 palabras un video que nosotros les mostremos, quizá la clase que nosotros les hayamos enseñado. En este caso, como la clase es para ustedes, la pregunta es para ustedes, ¿ya? No está para mis niños, pero sí, en 6 palabras tienen que decir qué les pareció la clase de hoy día. Para poder, si alguien no sabe trabajar con Padlet o no puede entrar, me dice por favor. Para poder publicar hay que hacer clic en el signo más, que está en un círculo rosado. Se va a abrir algo así y ahí pueden escribir y luego compartir, ¿ya? Pueden agregar un archivo, agregar una foto, pueden hacer muchas cosas acá. Cambiarle el color, aquí arriba hay colores. Yo no los veo mucho, pero por ejemplo, si yo quiero que esto sea de algún color o grabar un video, colocar la ubicación del lugar donde estoy, un GIF, quizás una canción de Spotify, vincularlo con algún enlace, también lo puedo hacer. ¿Ya? Súper bien. Y les tengo otra actividad que también les voy a presentar para finalizar. En realidad esta actividad la tenía un poco antes, ¿ya? Pero uno se emociona un poco cuando está conversando con ustedes y cuando está hablando del tema del TDI, que me gusta mucho. Eh, Se emociona mucho y en realidad van pasando las cosas. Les tenía otra actividad, pero se las voy a dejar ahora para el final, ¿ya? Y para eso, una vez que terminen de hacer esta parte, los voy a invitar a que puedan ingresar a kahoot.it
y luego les va a pedir un código y ahí yo les voy a dar el código y también les voy a compartir, ¿ya? Para que juguemos un ratito así como juegan los niños, que es algo que nosotros podemos hacer con ellos también. Está muy simpática la caricatura tuya, buenísima. Yo sé que eso tiene un nombre especial. Bitmoji. Bitmoji, sí. Y también está la aplicación para hacerla con los amigos. Nosotros, yo por ejemplo la ocupo con la educadora cuando tengo que enviarles o hacerles guías a mis niños, coloco en la misma aplicación de Bitmoji hay Fiatmoji. Yo soy mala para el inglés, así que si alguien se maneja mejor lo dice. Entonces ahí uno sale con la otra persona. Y los niños nos conocen, pues dicen, ya está, aquí está la tía tanto, la tía con la tía Evelyn, con la tía Carmen, por ejemplo. Entonces es súper entretenido porque ellos son grandes, pero igual se emocionan con cosas como tan pequeñas como eso. Ya, yo los voy a dejar ahí solitos para que puedan, después voy a ver sus comentarios. Lo otro que voy a dejar es, lo otro que voy a dejarles es mi correo o mi número de teléfono. Si alguien me quiere preguntar algo, tengo toda la disposición para ayudarlos. Yo sé que igual está Bernardita, está José, somos una comunidad bastante solidaria, que tiene muy buena acogida, así que... Y la que quiera que no pertenezca al grupo de WhatsApp, que aquí me estaban haciendo una pregunta y yo no la podría responder, puede escribirnos, o sea, puede dar su número de teléfono y lo agregamos al grupo de WhatsApp. Yo creo que los profesores de matemáticas necesitan mucho más apoyo para el tema de la plataforma, así que la que quiera pertenecer, escriba su número de teléfono y la agregamos al grupo de WhatsApp. Perfecto, y ahí les dejé mi número igual, si alguien se quiere comunicar conmigo, me quiere preguntar algo, yo prácticamente no tuve mucho acceso al chat, así que igual si tienen preguntas ahora las pueden hacer, porque no estuve viendo el chat. Puras felicitaciones, Evelyn. Ah, qué bueno. Ah, ya, y ustedes me avisan cuando estamos en Kahoot, yo los estuve a punto de salir, en lugar de compartir iba a colocar salir. Ya, voy a compartir Kahoot, ustedes entran a kahoot.it. Y una vez que estén listos y les pida un código, van a colocar el código que ven en la pantalla. Que el internet no ha sido muy bueno conmigo hoy día. No te preocupes. Ese es el problema de vivir en el sur. Esto es Yahooit. ¿Ya? Kahoot. Sí. Y ahí yo los espero, el que quiere se une. Recuerden que esto en ningún momento les va a estar midiendo los conocimientos ni nada, solamente es una forma de poder jugar un ratito y darnos cuenta que podemos hacer esto con los niños igual e ir aprendiendo, ¿ya? Ahí yo les voy a pegar el código en el chat también. Que está aquí. Copiar. Se recomienda entrar desde el celular porque si no, no van a ver las preguntas. Si lo ponen en la pantalla del computador. Sí, sí, de todas maneras. Ay, no lo puedo ver. ¿Pueden ver el código? Ay, ahora sí, ¿Sí? me abrió el chat. Está tan lento mi computador hoy día. Ahí cuando tú vas a compartir, tú puedes compartir el link, me parece. Sí, pero en Kahoot no funciona porque en Kahoot yo no quiero que entren al link, quiero que jueguen como alumnos. Perfecto, sí, tienes toda la razón. Sí, entonces yo los espero y luego empezamos. Y como les decía recién, acá no estamos midiendo conocimientos, juguemos.
Porque a veces, y son preguntas súper fáciles en todo caso, para jugar. Para salvar el honor. Ya. Súper. Y hay más alumnos. Ya, vamos a empezar. ¿Tienen que ir leyendo las preguntas acá en la pantalla? Y van marcando la alternativa que consideren correcta. Ya. Oh, súper, súper profe de matemática, un aplauso. Oh, súper, súper. Van que alcanzan a súper profe. Con los niños es súper entretenido esto porque ellos están todo el rato gritando, hablando, se emocionan mucho por el juego. Oh, han destronado al profe, al super profe. Bien, Manuel. Importa mucho la rapidez para responder. Mira, 2 nomás. Ya, la última pregunta. Bien, súper, Está muy súper. simpático. Un aplauso para todos los que participaron. Muchas gracias por todo.